Era una de esas noches silenciosas de Medina. Mientras el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam dormía, vio un sueño tan claro y tan poderoso que al despertar su rostro parecía iluminado. En ese sueño se vio a sí mismo y a sus compañeros caminando alrededor de la Kaaba, realizando la Umra en la tierra sagrada de Meca. Algunos tenían la cabeza afeitada, otros el cabello acortado, y lo más sorprendente, no sentían miedo, estaban en completa paz. No era un sueño común. Los sueños de los profetas son como revelación, buenas noticias que se cumplen con certeza. Era una señal divina. Durante 6 años habían estado lejos de Meca, 6 años de nostalgia por la Kaaba, y ahora ese sueño encendía de nuevo ese anhelo como si Alá les dijera, la puerta se abrirá. Después del Fajr, el profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a sus compañeros y dijo, «Oh creyentes, Alá me mostró un sueño. Me vi con ustedes haciendo tawaf alrededor de la casa de Alá». La noticia recorrió Medina como fuego. Muchos entendieron lo que significaba. Había llegado el momento de intentar la Umra. Pero existía un problema enorme. Meca seguía siendo hostil. Quraysh aún estaba lleno de ira. Los musulmanes habían sido expulsados de esa ciudad, perseguidos, golpeados y amenazados durante años, y entrar en territorio enemigo sin un ejército, sin armaduras e intención de adoración era un riesgo real. Aún así, la decisión fue tomada. No iban como soldados, iban como adoradores. Salieron con espadas de viaje, lo mínimo para el camino, sin formación militar, sin armaduras, sin intención de guerra. Era una marcha de fe, entrar en la tierra del enemigo solo por Alá. El profeta montó su camella, Qaswa. Con él iban Abu Bakr, Umar, Usmán, Alí y muchos otros compañeros, jóvenes y mayores, ricos y pobres. Aproximadamente 1.400 personas salieron de Medina vistiendo ihram. Cuando la noticia llegó a Meca, Quraysh entró en pánico. «Vienen con un ejército», decían. Pero el ihram decía lo contrario. El ihram era un mensaje, no venimos a combatir. Aún así, Quraysh bloqueó caminos, envió patrullas y juró que no los dejaría entrar. A medida que los musulmanes se acercaban, la tensión subía. Finalmente, la caravana fue detenida en un lugar llamado Hudaybiyah, a pocos kilómetros de Meca. No se les permitió avanzar. Hudaybiyah era un valle árido. El pozo estaba seco, no había agua. La sed golpeaba a los hombres y a los camellos. Los compañeros miraron al profeta con preocupación. Entonces, él tomó una flecha, se la dio a uno de ellos y le ordenó colocarla en el fondo del pozo. Y con el permiso de Alá, ocurrió un milagro. El agua comenzó a brotar, primero lentamente, luego con fuerza, hasta fluir como un manantial. Todos bebieron, los camellos fueron saciados. Pero en ese mismo momento sucedió otra señal. Qaswa, la camella del profeta, se arrodilló y no quiso levantarse. Algunos dijeron, «Se ha vuelto terca». El profeta negó con la cabeza. «No es terca. Quien detuvo al elefante de atacar Meca es quien la ha detenido aquí». Así que levantaron el campamento donde Qaswa se detuvo. Meca quedó nerviosa. Mohammed y sus compañeros estaban ahí, sin entrar y sin volver, esperando. Quraysh comenzó a enviar emisarios uno tras otro, y todos veían lo mismo: gente en ihram, animales de sacrificio y ninguna preparación para la guerra. Uno de esos emisarios, Urwa, regresó a Quraysh diciendo: «He visto la corte de reyes poderosos, pero jamás vi a un líder respetado como Mohammed. Sus compañeros casi discuten por el agua de su vudú.
Cuando habla, el silencio es total. Acepten su propuesta. Pero Quraysh siguió obstinado. Si los árabes dicen que Mohammed entró por la fuerza, nos humillarán. Entonces el profeta hizo un último movimiento diplomático. Envió a Usmán, radiallahu anhu, como emisario a Meca, por ser de una familia respetada allí. Diles que no venimos para guerra, solo queremos visitar y regresar. Usmán entró en Meca, los líderes lo recibieron y hasta le dijeron: si quieres, puedes hacer tawaf. Pero Usmán respondió con claridad: no haré tawaf hasta que el mensajero de Alá lo haga. Las conversaciones se extendieron, pasaron horas, luego días, y Usmán no regresaba. En el tercer día, el rumor cayó como una espada: han matado a Usmán. El campamento se congeló. Matar a un emisario significaba guerra, y si había guerra, ya no había retorno. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wasallam, dijo: si Quraysh mató a nuestro emisario, no nos iremos, o entraremos en Meca, o moriremos aquí. Y llamó a los compañeros: quien jure conmigo, que jure ahora. Uno por uno, los 1400 se acercaron. Pusieron su mano en la mano del profeta bajo un árbol. Era la valla, el juramento de permanecer firmes. El ambiente era pesado, como si el destino estuviera escribiéndose en ese instante. Más tarde, el Corán inmortalizaría ese momento. Alá se complació con los creyentes cuando te juraron lealtad bajo el árbol, y envió tranquilidad sobre ellos. Mientras todos se preparaban, una nube de polvo apareció a lo lejos. Y de pronto, gritos de alegría. ¡Usmán! ¡Usmán! Estaba vivo. Quraysh no lo había matado, lo había detenido y ahora lo liberaba con un mensaje. Querían negociar. Pero incluso en medio de negociaciones, Quraysh seguía con planes oscuros. Una noche sin luna, la oscuridad era profunda. Los compañeros descansaban en silencio. De pronto, movimiento entre las sombras. 10, 20, 80 hombres. Un equipo de 80 combatientes, con rostros cubiertos, se acercaba al campamento musulmán. Su misión era clara: asesinar al profeta. Querían atacar en silencio, en la oscuridad, y desaparecer. Pero Alá protegía a su mensajero. Un guardia detectó el movimiento, sonó la alarma, y en segundos, el campamento entero despertó. Los atacantes fueron rodeados, capturados, atados. Les quitaron las coberturas del rostro. Eran quraishíes. Al amanecer, los llevaron ante el profeta. Los jóvenes compañeros ardían de ira. «Oh mensajero de Alá, ellos intentaron asesinarte en el mes sagrado. Vinimos para adorar, y ellos vinieron para matar. Permítenos ejecutarlos». La mano de Umar estaba en la empuñadura de su espada. Sus ojos eran fuego. Todos esperaban la orden. Y el profeta, sallallahu alayhi wasallam, dijo: «Libérenlos». Hubo silencio. «Pero vinieron a matarnos», protestaron. Él repitió: «Libérenlos. Tomen sus armas y su equipo y envíenlos de vuelta». Los compañeros sintieron un golpe en el pecho. No entendían. Parecía injusto. Parecía debilidad. Pero obedecieron. Los 80 hombres regresaron humillados, sin armas, perdonados. Y en el camino, otras tribus los vieron. La reputación de Quraysh se quebraba. Atacaban en el mes sagrado y fallaban, y los musulmanes respondían con disciplina y perdón. Quraysh empezó a perder aliados sin que los musulmanes levantaran la espada. Después enviaron a Budayl, líder de Huzá. Llegó con orgullo y dureza. «Quraysh se está preparando, pieles de león, armadura pesada, traerán mujeres y niños al campo. Si no regresas, te destruirán». El profeta respondió con calma: «No venimos a guerra. Si quieren, que se aparten en las colinas. Nosotros haremos tawaf y nos iremos». Y añadió, señalando su cuello: «Pero si nos lo impiden, lucharé hasta que esto sea cortado». Budayl observó el campamento, y Ram, sacrificios, rostros decididos. Regresó a Quraysh y fue claro: vinieron solo para adorar. Quraysh se enfureció, y Budayl los dejó. Otro aliado menos. Luego otro emisario, y otro. Cada uno regresaba diciendo lo mismo:
y uno por uno, los aliados de Quraysh comenzaron a alejarse, temiendo romper las tradiciones árabes y viendo la firmeza musulmana. Finalmente, Quraysh envió a su diplomático más duro, Suheil ibn Amr. Cuando el profeta lo vio, dijo algo que muchos entendieron de inmediato. Ahora el asunto se facilitará. Suheil entró y dijo, hagamos un tratado, habrá paz, pero con condiciones. Y enumeró términos que parecían aplastar el corazón de los compañeros. Este año no entrarás a Meca. El próximo año podrán venir, pero solo por 3 días. Si alguien de Meca se hace musulmán y va contigo, lo devolverás. Pero si alguien de los tuyos abandona el Islam y viene con nosotros, no lo devolveremos. Habrá paz por 10 años. Las tribus podrán aliarse con quien deseen. Cada condición era un corte. Los compañeros sentían que habían venido por un sueño y ahora se les estaba negando la cava. Pero el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, firmaré, no hago nada que desagrade a Alá. El choque emocional fue enorme, incluso los firmes se quedaron sin palabras. El profeta ordenó a Alí que escribiera el acuerdo, y al llegar a la frase, este tratado es entre Quraysh y Muhammad Rasulullah, Suheil interrumpió, no aceptamos Rasulullah. Si lo aceptáramos, no estaríamos luchando. Escribe Muhammad ibn Abdullah. El profeta pidió a Alí que borrara Rasulullah. Alí no pudo, le temblaba la mano. Entonces, el profeta, con serenidad, señaló el lugar y lo borró él mismo, y se escribió Muhammad ibn Abdullah. Los compañeros sintieron que el peso era demasiado, era otra ruptura interna. Y justo en ese momento, ocurrió la escena más dolorosa. Un hombre encadenado, sangrando, arrastrándose, apareció gritando, «¡Oh mensajero de Alá, sálvame!». Era Abu Yandal, el hijo de Suheil. Había sido torturado por años por hacerse musulmán. Al oír que los musulmanes estaban en Hudaybiyah, escapó y corrió hacia ellos con las cadenas aún en los pies. Se arrojó a los pies del profeta. «He sufrido por años, no me devuelvas». La emoción quebró a los compañeros. Era como si el acuerdo ya se hubiera vuelto un cuchillo. Pero Suheil dijo, «Este es el primero que me devolverás». Y el profeta, con un dolor visible pero con obediencia a Alá, dijo, «Oh Abu Yandal, ten paciencia, Alá te abrirá una salida». Y Abu Yandal fue devuelto, arrastrado, llorando, encadenado. Entonces el acuerdo se firmó, el Tratado de Hudaybiyah. A primera vista parecía una derrota, habían venido tan cerca de la Kaaba y regresaban sin entrar. El corazón de muchos estaba ardiendo, y fue entonces cuando Umar habló. «Oh mensajero de Alá, ¿no estamos sobre la verdad y ellos sobre la falsedad?» «Sí». «¿No somos honorables y ellos humillados?» «Sí». «Entonces, ¿por qué aceptamos este acuerdo?» Todos miraban al profeta, esperando una respuesta que calmara la tormenta. Y él dijo, «No hago nada que desagrade a Alá». Y justo en ese momento, Alá respondió desde el cielo. Descendió la revelación, y el versículo cayó como un sello. «En verdad, te hemos concedido una victoria clara». Al-Fath 1. Los compañeros escucharon, pero sus corazones decían, «¿Victoria? ¿Cómo? Si nos vamos sin entrar». Sin embargo, Alá llamó victoria a ese momento, porque Hudaybiyah era una puerta, no un final. Por primera vez Quraysh reconocía políticamente a los musulmanes. Ya no eran solo un grupo perseguido, ahora eran una entidad capaz de firmar tratados, enviar embajadores, establecer alianzas. 10 años de paz significaban algo enorme. Tiempo. Tiempo para construir, organizarse, fortalecer la comunidad. Y en paz, la verdad viaja más lejos que en guerra. Con el tratado, los musulmanes y los habitantes de Meca comenzaron a encontrarse en mercados, rutas, conversaciones diarias. La gente veía la oración, la justicia, la hermandad, y muchos corazones se abrieron. En poco tiempo, cosas que parecían imposibles comenzaron a suceder. Personas importantes abrazaron el Islam, entre ellas Khalid ibn al-Walid, el mismo comandante que había causado grandes pérdidas a los musulmanes en el pasado. Llegó a Medina no con espada, sino con humildad.
declaró su shahada y se convirtió en una fuerza del Islam. Amr ibn al-As también aceptó el Islam, un hombre de gran inteligencia política. Y lo más impactante, no entraron por conquista, entraron por convicción, en tiempo de paz. Fue allí cuando muchos comprendieron, la victoria clara no era solo terreno, era corazones. Tiempo después, el profeta recitó otro versículo que conectaba todo con el sueño. Alá ha cumplido para su mensajero la visión con verdad. Ciertamente entraréis en al-Masjid al-Haram, si Alá lo quiere, seguros, con las cabezas afeitadas o el cabello acortado, sin temor. Era una promesa, y venía con una frase clave. Alá supo lo que ustedes no sabían. Es decir, ustedes no podían ver el plan completo, no podían entender por qué el retroceso abría puertas, pero Alá sí lo veía. Y así ocurrió. 2 años después, Quraysh rompió el tratado atacando a una tribu aliada de los musulmanes. Con eso, anularon la paz con sus propias manos. Entonces, el profeta dio la orden. Prepárense, vamos a Meca. Esta vez no eran 1400, eran 10.000. La comunidad había crecido de forma sorprendente. Los corazones se habían sumado, las tribus habían hecho alianzas, la fuerza era mayor. Cuando llegaron, la ciudad se rindió en gran parte sin derramamiento de sangre. Y entonces, el sueño se volvió realidad. El profeta entró en Meca, entró en seguridad, entró sin temor. Hizo tawaf alrededor de la Kaaba, rompió los ídolos, realizó el sacrificio, afeitó su cabeza, tal como había visto en el sueño y tal como el Corán había prometido. Los compañeros lloraban, no por tristeza, sino por comprensión. Ahora entendían que Hudaybiyah no había sido humillación, había sido estrategia divina, una puerta de paciencia que llevó a una victoria sin comparación. Y el mensaje final era claro. No toda retirada es derrota, no toda puerta cerrada significa final. A veces Alá retrasa algo porque está preparando algo mayor. Hudaybiyah enseñó que la victoria comienza en el corazón, con firmeza, con disciplina, con obediencia, incluso cuando la mente humana no entiende el porqué. Y dejó una lección eterna. La paciencia no es debilidad, la paciencia es saber cuándo avanzar y cuándo esperar, porque cuando Alá promete, la promesa llega, y así como llegó la victoria en Meca, también llegó la comprensión en los corazones.